Buenos días, tardes o noches según sea el caso. Hoy vengo a hablar acerca de permutaciones en un tercer extracto, que es la parte de una pequeña serie que es combinando de una manera más completa. Realmente estamos hablando de combinatoria y de un tipo de permutaciones especiales que vamos a tratar adelante, vamos a definirlas, que es una pregunta que yo me he realizado y que he visto que tiene relación con un problema importante y es por eso que quiero exponerlo. Como ya mencioné o sugerí, más que nada va a ser una propuesta de solución de estudio, no tanto algo así como que ya lo haya terminado, sino la propuesta que tengo acerca de esta forma, porque la verdad no he encontrado otra manera de solucionarlo y me parece un concepto interesante que tal vez a más de alguno cuando se les empezaron a enseñar permutaciones se preguntaron y nunca contestaron o nunca les contestaron. Y bueno, pues aquí ya por lo menos tengo un avance de algo que pueden utilizar para esa pregunta. Primero que nada vamos a hablar de las tres permutaciones. Normalmente se enseñan dos permutaciones básicas cuando hablamos de la enseñanza de combinatoria básica. La primera permutación es la permutación normal, es decir, tienes n elementos y quieres colocarlos en m casillas. Entonces la manera de poder tú realizar esto, importándote el orden en que los coloques, es decir, primero coloco el elemento 1, luego el elemento 2 y así sucesivamente, es por medio de la fórmula n factorial sobre n menos m factorial, ¿no? Y eso pues se demuestra muy fácilmente, simplemente colocas el primer número, que tienes n maneras de colocarlo, o sea, el primer elemento en la casilla 1, luego el segundo elemento en la casilla 2 que tienes n menos 1, y sucesivamente que es equivalente precisamente a n factorial sobre n menos m factorial. Y luego también se generan otros tipos de permutaciones que se llaman las permutaciones con repetición, en las que normalmente se utiliza esta notación de aquí, es decir, las permutaciones de R sub 1 o R sub 2, R sub 3, R sub 4 y sucesivamente hasta todos los sub M o R sub S, digamos. Y la suma de todos los R sub de acá tiene que ser igual a N. Entonces la manera de poder encontrar todo el resultado de eso es N factorial sobre el productorio de los secuencias, ¿no? Pero aquí hay una cosa muy importante y es que las casillas totales deben de ser exactamente n. Es decir, si yo quiero hacer una permutación con repetición, la suma de estos tiene que ser exactamente estos y siempre va a ser así y yo solamente tengo este caso. Entonces la pregunta evidente sería, ¿qué pasaría si yo intentara combinar estos dos conceptos? Es decir, si yo tuviera tanto que colocar o sea, una determinada cantidad de casillas y tuviera elementos repetidos, porque se puede dar el caso, ¿no? Que yo tenga unos elementos que estén repetidos y que yo quiera colocar solamente m. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Primero que nada, yo propongo esta notación, porque es una notación que yo considero un poco más general, porque estas dos notaciones como que me parecen muy ambiguas el hecho de que estén invertidos los casos en los que están en factorial. Por ejemplo, aquí tenemos n que va arriba y aquí tenemos n que va arriba, pero aquí lo tenemos arriba y aquí lo tenemos abajo como subíndice y como hiperíndice, y aquí lo tenemos como hiperíndice en ambos. Es por eso que voy a utilizar esta notación para lo posterior, además de que hasta donde yo puedo investigar no hay ninguna notación propuesta de este caso. Ahora vamos a hablar de la propuesta del análisis que tengo, que realmente es muy sencillo. Se puede generar como que un análisis muy simple, pero lo de aquí se relaciona con un problema que yo he estado trabajando y es por eso que considero que sería mejor verlo de este aspecto. Si ustedes conocen otra manera, pues siempre pueden divulgarla o colocarla, ¿no? De hecho, ese es el propósito. Bueno, tenemos las permutaciones de n en m casillas y tenemos los elementos repetidos 0, o sea, la frecuencia de los elementos es esta, tal que la suma de estos da esto. Entonces, esto sería igual a la suma, o más bien, sí, a la suma de todos los elementos, o más bien a la suma de todas las permutaciones de este estilo, es decir, todas las que la sumatoria de estos sean igual a m. Digamos que yo tengo un R sub i, k que pertenece a R sub i, o sea, hace que los elementos de este pertenecen a este, o sea, que son los mismos elementos, tal que R sub i k siempre va a ser menor o igual que R sub i, es decir, el valor de este va a ser menor o igual que que el valor de R sub i, que uno de los elementos de por ahí. Entonces, lo que yo quiero es que esta suma de estos elementos sea igual a m, y una vez tenga todos esos elementos, yo puedo asegurar que la suma de todas las permutaciones de ese estilo, que son permutaciones con repetición normales, me van a dar la permutación específica. Aquí tampoco importa tanto n, si se fijan, como que se ausenta. Sin embargo, pues es una idea que ya los complementa. Entonces,
teniendo esto en consideración, podemos utilizar precisamente la definición de este tipo de permutaciones, la fórmula, y tener un resultado un poco más parcial, que es la sumatoria, bueno, que es el m factorial por la sumatoria de todos los inversos de los productorios de esta suma, ¿no? Que cumplen que las sumas siempre estén igual a m, y también que cumplen esta condición de que siempre existe un r sub ik para todo r sub i, tal que, y son del mismo elemento, tal que r sub ik es menor o igual que r sub i, o sea, el tamaño de los elementos. Vamos a colocarlo con un ejemplo muy sencillo, que yo evidentemente lo coloqué con ejemplos, más con un poco de análisis un poco complejos que vamos a completos un poco más, que vamos a ver en qué aspecto los consideré. Por ejemplo, aquí vamos a tener un problema en el que nuestros elementos disponibles de n los definimos que son 3 A's, 2 B's y un C. Entonces, lo que yo quiero, primero vamos a generar esta tabla que nos va a ayudar a ver cuáles son todos los posibles casos que cumplen esta condición, todas las posibles combinaciones. Y tenemos esto, el primero es 1, 1, 1. O sea, tenemos 3 elementos de A, 2 de B y 1 de C, entonces yo puedo agarrarme 1 de A, 1 de B y 1 de C. Y esta suma, 1 más 1 más 1 me da 3, que es la condición que yo quiero que cumpla, que sea igual a M, porque aquí me faltó decir que quiero acomodar estos en 3 casillas, obviamente tengo 6 elementos, y por eso lo hago así. También tengo la combinación de 1, 2, es decir, 1 de A y 2 de B. Y también tengo la de 2 de B y 1 de C, dado que tengo 2 elementos de B. Y luego la de A, tengo 2 de A, 1 de B y 2 de A, 1 de C. Y por último 3 de A. Esto es porque este número de aquí, que viene siendo el R sub 1, digamos en este caso, permite que yo pueda tener 3 elementos de esta parte, y R sub 2, 2 elementos me permite tener 2. Por eso que aquí el máximo valor que voy a encontrar siempre va a ser 2, así como dice la desigualdad en esta parte, es decir, el máximo valor que puedo encontrar es este. Y yo quiero encontrar todos los casos, todas las posibles combinaciones de estos, no me basta con encontrar una, tengo que encontrarlas todas para poder realizar esta operación. Es por eso que aquí yo tengo todas. Y esto se puede generar con también un algoritmo, pero de esto vamos a hablar un poco más adelante, que es aquí donde se produce el principal problema, como algunos podrán imaginarse. Pero se cumple la condición que yo quería, ¿no? Y bueno, utilizando ya obteniendo estos datos, ya puedo generarme lo que viene siendo la ecuación por la medio de la formulita que saqué acá. Entonces sería 3 factorial. Y bueno, como les digo, simplemente pues es muy fácil razonar esto por medio de las permutaciones de acá, dado que pues la segmentación me genera algo que no se puede segmentar, es decir, que no genera ningún problema, porque todos los elementos que yo agarre, según la primera aseguración, o sea, el primer elemento que me aseguro, estoy totalmente seguro de que van a ser diferentes, lo único que va a cambiar va a ser el tipo de permutación, y que el elemento va a importar por medio de la repetición. Y bueno, vamos a colocarlo, en este caso sería 3 factorial como estoy diciendo por el producto de las sumas. En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. No obstante, 4 de los mismos se puede reducir en este de acá, que es 2 factorial por 1 factorial. También si se fijan aquí tengo 0. Entonces lo que propone, este viene siendo un R sub 3K. En este caso sea R sub 3, 2 porque está en el segundo. O R sub 3, 2. Según lo que tenemos en esta notación de acá, de R sub i, k. Y también se puede colocar, si yo quisiera, por ejemplo, poner aquí 0 factorial, sería válido, pero pues 0 factorial es 1, entonces realmente no es necesario ponerlo. Entonces, de aquí es equivalente a estos de acá, es decir, yo puedo colocar el 2, el 3, el 4 y el 5 como si fueran 2 factorial por 1 factorial, y esto es por la propiedad conmutativa del producto. Entonces puedo simplemente poner la frecuencia con la que repito este tipo de sumas, que serían 4 por esta parte de acá. Y luego los otros dos elementos de los 6 solamente se repiten una vez cada uno, que sería 3 factorial y 1 factorial al cubo. O sea, sí, pues 1, ¿no? Pero pues bueno, eso es para que vean más o menos cómo funciona este apartado. Y ya realizando esta operación me sale que el resultado sería 19. Ahora vamos a ver si es cierto, dado que 19 es un número considerablemente pequeño, entonces podemos encontrarlos. Para eso vamos a hacer esta cuadrícula de 5, de 5 por 4. Entonces me va a sobrar evidentemente una casilla y todos los valores deben de ser diferentes. Y como pueden observar, los valores son diferentes. Y de hecho aquí se puede ver más o menos de dónde viene el análisis y la conclusión que yo saque. Porque aquí si se fijan, tengo A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B y C, B, A, que son evidentemente los casos de 1, es decir, este de acá. Y este de acá, multiplicado por 3 factorial, que viene siendo 6, es igual a 6, es decir, 6 casos en los que yo tengo esto de acá. O sea,
este de aquí pertenece a este de aquí por este de acá. Y luego, para los casos, estos son otros casos que son los casos precisamente de 2 factorial, en los que cada uno de esos son 3. ¿Por qué? Porque 3 factorial, perdón, porque 2 factorial sobre 3 factorial es precisamente 3. Entonces, para cada uno de esos tengo 3. Por ejemplo, a la configuración de 1, 2, bueno, de 2, 1, de A y B, la tengo principalmente, y tengo los valores de A a B, A, B, A y B a A, que son 3. Y de esa manera para los otros 4, pero obviamente cambiando. Por ejemplo, luego de la configuración 2.1 de A, tengo la configuración 2.1 de C, que viene siendo aquí AAC, ACA, CAA. Y por último, pues también tengo el último caso, que es 3 factorial. Entonces 3 factorial sobre 3 factorial pues es 1. Entonces solamente tengo un caso de A. Entonces, como se puede ver, realmente la manera de razonar esto es muy sencilla. Entonces el único problema aquí sería encontrar una manera de yo poder simplificar esto de aquí. Porque eso de querer encontrar todos los números, todos los R sub i k, tal que la sumatoria de todos R sub i k me dé m, pues como que no. Mejor sería encontrar una fórmula para yo poder encontrar eso y ya podré generalizarlo. Sin embargo, pues esto se complica más de lo evidente, dado que la resolución de esto, según una propuesta que yo estaba realizando con grafos, es más complejo todavía que este problema abierto, que fue abierto hasta la última vez que lo vi. Entonces vamos a plantearles un poco este problema abierto, muy sencillo. Si yo tengo p sub n, o sea, si es una función, entonces yo defino p sub n tal que es la cardinalidad de todos los elementos, tal que la suma de los a sub i sea igual a n, y tal que a sub i sea perteneciente a n, ¿no? O sea, yo quiero todas esas sumas posibles, tal que a sub i pertenezca a los naturales. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esto, que viene siendo, digamos, 1. 1 tiene una manera de escribirse, que es simplemente 1. Entonces es p de 1, viene siendo 1. Luego tengo 2, que es 2 y 1 más 1. Entonces p de 2 es 2. Luego tengo 3, que es 3, 2 más 1, 1 más 1 más 1. Entonces p de 3 es igual a 3. Nótese que yo podría simplemente realizar aquí una permutación, digamos, de 1 más 2. Que esa permutación sí sería necesaria considerarla en este caso de aquí. Pero en este caso de acá no es necesaria. De hecho, podría simplificarse un poco con ese concepto. Sin embargo, como tenemos una delimitación por elementos, entonces tampoco es tan sencillo. Y por eso también sería algo bueno el tener esta consideración. De hecho, este caso se puede demostrar más fácilmente si simplemente consideramos que nos importa el orden. Eso se puede hacer por medio de separadores. Y pues los invito a que ustedes vean cómo se hace. Y realmente no va a ser muy difícil, pero pues es algo interesante como para ver cómo podría hacerse. Y como les digo, eso sumado con ese concepto, viene a ser parte de la resolución de este. Luego, es por eso que yo no puedo decir que 1 más 2 es diferente de 2 más 1, porque viene siendo lo mismo, 2 más 1. O sea, cambia el orden, pero sigue siendo los mismos números. Entonces realmente no me importa, según esta parte de acá. Y luego tengo 4. 4 es igual a 3 más 1, igual a 2 más 2, igual a 1 más 1 más 2, igual a 1 más 1 más 1 más 1. Entonces p de 4 es igual a 5. Si se fijan, esto iba como que p de n igual a n, pero aquí ya cambió a p de n igual a 5. Y la cosa se complica todavía más porque aquí tenemos un análisis preliminar más o menos de lo que podrían estar pensando algunos. Y es que existe precisamente la reiteración en la que ciertos elementos pueden sumarse de ciertas maneras. Y lo tenemos ilustrado en el caso de 5, porque 5 es igual a 4 más 1 y a 3 más 2. Entonces uno podría concluir que p de 5 es simplemente igual a sumar todos los casos en los que puedo hacer 4, es decir, p de 4 multiplicado por los casos p de 1, más todos los casos de p de 3 por todos los casos p de 2. Entonces eso sería 5 más 6 igual a 11. Y esto sería más fácil porque simplemente estaríamos hablando de que p de n está en función de sus p de n anteriores. Y de una manera de que se sumen en 2, que es mucho más fácil encontrar una cantidad determinada de elementos que sumen un elemento dado, que se hace precisamente con algunos separadores, aunque ya también tenemos que considerar la manera en la que se permuta, y entonces eso sería con algo de factoriales. Y pues es un poco más sencillo, tampoco es que sea demasiado más sencillo, pero se simplifica más. Y la cosa es que aquí hay un error porque estamos repitiendo casos. Es decir, esta igualdad es incorrecta, dado que, por ejemplo, yo puedo escribir 3 igual a 2 más 1, y también puedo escribirlo igual a 1 más 1 más 1, y a 2 puedo escribirlo como 2 y 1 más 1, como ya vimos en sus casos. Entonces, yo puedo decir que la suma de 5 es igual a 1 más 1 más 1 más 2. Aquí yo tengo una de las posibles sumas de 3 y aquí una de las posibles sumas de 2.
Y aquí tengo otra de las posibles sumas de 2, digo de 3 y una de las posibles sumas de 2. Entonces estos dos casos se consideran como casos diferentes según esta operación de aquí. No obstante, si se fijan realmente es el mismo porque tenemos la misma cantidad de elementos 1 y la misma cantidad de elementos 2, que como ya habíamos establecido es un caso que se considera igual en P de n. Entonces el problema abierto es encontrar una fórmula general para encontrar a P de n para todo n natural. Y bueno, pues ya les hice la propuesta, como pueden ver, por lo menos si funciona esta parte de acá. Posteriormente tal vez les tenga algunas propuestas de cómo resolver el problema abierto o una resolución del problema abierto, que como les digo, es un problema abierto, así que sería algo totalmente relevante para pues, el mundo de las matemáticas. Pero más que nada pues, son unas propuestas. Espero que les haya parecido interesante el video, que haya puesto un poco de luz ante esas personas que tal vez tenían esta duda cuando enseñaban las permutaciones, que siempre se preguntaban ¿y por qué no combinan estas dos definiciones de permutaciones? ¿Y qué pasaría en dado caso? Pues ya vieron que en dado caso, pues sí se puede. Sin embargo, pues una de las maneras de resolución que la que yo propongo, pues establece un problema un poco más complejo en el que tenemos un problema abierto relacionado, que como les digo, no necesariamente que se solucione el problema abierto para poder solucionar el otro problema, pero también sirve como una pequeña idea de la dificultad que tiene este problema. Y posteriormente les voy a hablar un poco más del método que tenía para encontrar precisamente esta suma, que es más que nada una restricción de valores. Y ya, espero que les haya parecido interesante y hasta la próxima.